buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Plan de Justicia Digital y Proceso Digital, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC, la Unidad de Informática de la DEAC, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Las tecnologías de la información y de la comunicación han revolucionado las relaciones laborales, institucionales y académicas. Su implementación es muy indispensable en todos los entornos laborales, más ahora que ante la emergencia sanitaria que vive el mundo por la pandemia, han sido indispensables para garantizar que todas las personas continúen con su vida cotidiana y puedan seguir avanzando en sus actividades diarias. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema del uso de las TIC, específicamente la necesidad que tiene la rama judicial de implementar la tecnología y el análisis de datos, describiendo los desafíos y las ventajas que esto mismo conlleva. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la participación del doctor Héctor Enrique Peña Salgado, abogado, especialista en regulación y gestión de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado y en Derecho Procesal de la Universidad Libre, maestría en Dirección de Empresas MBA en la Universidad de La Rioja, España. Ha sido juez civil y juez administrativo, profesor de posgrado de varias universidades del país, formador de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a alguna de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes que resulten sobre conexión, registro y evaluación surgidas durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Héctor Enrique Peña Salgado, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Un saludo respetuoso, en especial un saludo para la doctora Marilucero Novoa Moreno, nuestra actual directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para la presidenta del Consejo Superior, la doctora Gloria Estela López Jaramillo. Un saludo especial a los compañeros, compañeras, jueces y empleados judiciales de Colombia. Un saludo especialísimo, pero con un abrazo caluroso a los abogados litigantes que nos acompañan. Un saludo a todas las personas que prontamente nos van a ver en los canales de la Escuela Judicial o en los canales de YouTube, donde posteriormente se cuelga la charla. Como ustedes saben, esta charla hace parte de una primera parte que ya se dictó y en este momento nos queda a nosotros terminar la charla, con lo cual inicio la presentación en esta filmina número 20, en razón a que las primeras 20 ya las vimos, pero hacemos un repasito rápido para sintonizarnos en la parte primera. Entonces, no voy a enviar la imagen solamente para ver una presentación que me interesa mucho y con eso empatamos donde vamos. Estoy compartiendo pantalla, me confirma por favor si están viendo la presentación. Sí, doctor, pantalla completa, por favor. Ya, en un momentico coloco la pantalla completa. Me interesa por ahora es sintonizarlos con la primera charla. Y entonces, en la primera charla nos habíamos comprometido a entender que el proceso judicial digital es un punto de llegada, no un punto de partida.
Y el punto de llegada se refiere a que tenemos que avanzar por los escalones de la ofimática, del sistema de gestión procesal, la interoperabilidad de sistemas en todo el Estado. Ahí sí la construcción e integración de un expediente judicial electrónico y un último paso que es la incorporación de la inteligencia artificial a el expediente judicial electrónico. En ese momento de la charla ya vimos la ofimática, el sistema de gestión procesal, la interoperabilidad de sistemas con el Estado y estamos tratando ya algunos aspectos importantes del expediente judicial electrónico. Y damos un pasito hoy, tal vez muy rápido, a lo que es la inteligencia artificial en la rama judicial. Entonces, como les decía, me interesa mucho empatar a partir de la presentación 20, ya la estoy buscando, y ya creo que quedamos mentalmente ubicados con la primera charla. Entonces, el tema que nos ocupa en el día de hoy para complementar el punto del proceso judicial electrónico lo denominamos condiciones de acceso a la e-justicia. Cuando nosotros anteponemos la palabra significa electrónica, lo que quiere decir que cada vez que ustedes estén en los textos recomendados, vamos a entender que esta que estamos anteponiendo a la palabra justicia, el tema significativamente va a estar tocando la electrónica. Entonces, como ya se hizo la introducción, la e-justicia, o sea, la electrónica frente a la justicia, requiere de un gobierno judicial que administre las TIC. Afortunadamente, desde la ley estatutaria de la Administración de Justicia ya se había previsto las TIC para uso de la justicia y desde la ley estatutaria nosotros ya tenemos un gobierno judicial compuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, quien es el que fija las políticas, el derrotero fija la ruta, el horizonte, el futuro para las TIC en la rama judicial. Y en la parte operativa, para ejecutar las políticas, encontramos la Dirección Nacional de Administración Judicial y su unidad de sistemas. Encontramos también la unidad del CENTOC, que es el especialista en tecnología, unidad adscrita al Consejo Superior de la Judicatura. Y a nivel regional encontramos los consejos seccionales y los jueces de la República. Esta es como la parte formal, pero la parte práctica en realidad está compuesta por todos nosotros porque nos toca involucrarnos en la tecnología, digamos que a fuerza de la circunstancia de la pandemia y a fuerza de que el mundo va girando hacia el uso intensivo de las tecnologías. No hay otra alternativa, nos tocó. Entonces, en la parte operativa, realmente el Consejo Superior cuenta con todos nosotros, incluyendo los ingenieros de sistemas. Y aquí, como ustedes observan, cuando hablamos de todos nosotros, esencialmente la recomendación en este punto es que la rama judicial necesita expertos desarrolladores de lenguajes de sistemas, que estén trabajando en la rama, que entiendan cómo funciona la rama y con nuestros propios desarrolladores ir haciendo el software necesario para la gestión judicial. La gestión judicial es muy particular con respecto a las demás funciones, con respecto a la gestión privada. Claro, todo está integrado y las experiencias de la gestión privada nos pueden ayudar, o las experiencias oficiales de otros sectores del Estado, pero nosotros necesitamos especialistas para el desarrollo de la tecnología. Por eso los perfiles de las personas que ingresan a la rama es posible que cambien, o digamos que de alguna manera van a tener una necesidad grande de personas relacionadas con la tecnología. No necesariamente profesionales, pero sí necesariamente conocedores de la tecnología.
Y esta vida práctica se desarrolla con programas piloto. Esto lo hace todo el mundo. Y estos programas piloto ya los estamos desarrollando en Bogotá y en el país. Particularmente debo decirles que se colocaron en la página de la rama 2 aplicaciones de desarrollo puramente de ingeniería de la rama judicial, que consisten en la atención virtual. Es un micrositio donde al otro lado de la pantalla vamos a encontrar un ser humano atendiendo a los abogados, a los usuarios, en horarios restringidos por ahora, porque pues eso demanda mucho trabajo y mucha experiencia, medirnos a esta experiencia. Y en general la idea es que al otro lado de la pantalla aparezca lo que antes llamábamos baranda judicial. Como es limitada en el tiempo, pues simplemente se llamó atención al usuario. Esta atención al usuario significa que las personas que tengan alguna dificultad para acceder a la tecnología lo hagan de manera presencial y en directo a través de una conversación que tienen por medio de la red, y al otro lado ustedes van a ver un servidor judicial contestando en tiempo presente. Esa es una aplicación a título de piloto. La segunda aplicación recién puesta en producción es la de el remate virtual para los juzgados que entraron al piloto. Ya el pasado mañana creo que entra la primera diligencia virtual, totalmente virtual, quiero decir, de los remates. Entonces son ejemplos de cómo los programas piloto colocan a prueba el ingenio de la Administración de Justicia, de los empleados, de los servidores de la Administración de Justicia, y con la aprobación del Consejo Superior ya las podemos poner en producción una vez se apruebe, dadas las pruebas que se le hacen a estos sistemas. Entonces ya tenemos cómo funciona en la vida real el gobierno judicial y los programas piloto. Los puntos siguientes son un poco complicados y necesitamos de una apertura mental muy grande frente a lo que les voy a decir. Tal vez en determinado momento van a decir que no puede ser cierto lo que van a escuchar, pero en general es lo que se avecina, lo que los filósofos, los sociólogos, los antropólogos han hablado de lo que está muy cerca por llegar. Entonces necesitamos una reevaluación de reglamentos, quizás leyes que promuevan las TIC. Y esto trae como ejemplo los filósofos y los abogados que están pensando en el futuro, varios ejemplos que nos dicen que hay que reevaluar reglamentos y leyes. A título de ejemplo, en el derecho constitucional, la violación más grande a la intimidad y a los derechos fundamentales se están dando en la red. Lo que quiere decir que hay que contrarrestar estas violaciones a los derechos fundamentales que se están dando en la red con una interpretación de las normas acorde con el respeto al derecho fundamental. Y esta interpretación, ya la habíamos explicado en la primera conferencia, es fortalecer el consentimiento del usuario, del ciudadano, frente a la red, frente a la administración, frente al Estado. Si nosotros fortalecemos el consentimiento, esto es, que no procedemos si no estamos seguros de que el ciudadano conoce realmente las consecuencias de haber accedido a la red, pues indudablemente no se le puede dar el valor jurídico si el usuario, si el aplicador del derecho no está seguro que el ciudadano conoce de sus consecuencias. Eso es lo que se llama fortalecimiento del consentimiento del ciudadano. Y de otra parte, hay que presumir que así el ciudadano dé el consentimiento para determinados efectos, hay que presumir que en ese caso no debió dar el consentimiento, y si lo dio es totalmente nulo o inexistente. Ese es otro mecanismo para fortalecer el consentimiento y evitar tanta violación a los derechos fundamentales. Por eso hablamos de que se necesita una reevaluación de reglamentos, leyes, frente a las TIC.
Hay otro ejemplo significativo, otros ejemplos significativos desde el punto de vista de la incidencia que tiene las TIC en cada una de las ramas del derecho. Se presentó un caso un poco extraño, pero y con una gran polémica en la justicia argentina. Ustedes saben que nuestros hermanos argentinos, que hay veces nos ven también, están trabajando de la mano con nosotros. Y en Argentina se presentó un caso en el derecho a familia consistente en lo siguiente. Se presentó una demanda de divorcio acusando infidelidad de relaciones sexuales extramatrimoniales virtuales, no físicas, sino virtuales. El juez del divorcio, al ver este planteamiento, optó por no decretar el divorcio y formó una polémica en América Latina, por cuanto la iniciativa es que sí se puede dar las causales de divorcio, algunas de las causales de divorcio, de manera virtual, por el uso de las redes sociales o bien de cualquier otro medio usando la tecnología. Otro ejemplo que nos ilustra sobre el cambio tan profundo que viene en esto es el siguiente. Nosotros pertenecemos a un Estado y el Estado democrático pues tiene su poder legislativo. Pero las leyes de un país no van a servir para regular los negocios y las relaciones que se den entre las personas a través de la tecnología, porque la tecnología no tiene territorialidad ni tiene tiempo de semanas, horas, meses. La tecnología no tiene ese concepto. Entonces, si no tenemos el concepto de territorialidad, tenemos que la vigencia de las leyes en un territorio, que es un principio fundamental, pues no tendría aplicación. Lo que quiere decir que el poder legislativo también va a sufrir grandes cambios, porque ellos tienen que dictar legislaciones y identificar el sujeto o los sujetos a quien va dirigida la ley. En el caso de las redes, bien podríamos tener sujetos viviendo en el extranjero que nunca han pisado Colombia, que de alguna manera se relacionan con colombianos, y entonces a esas personas que la legislación se le aplica. Lo mismo a los colombianos. Colombianos en la red que hacen negocios vía red, vía plataforma, ¿qué legislación se le aplica? Lo que quiere decir que va a haber un cambio muy profundo en la parte legislativa, porque ahora tendríamos o existe la necesidad de tener leyes supranacionales que manejen todo el comercio electrónico del mundo. Entonces, ¿qué ley estaría en condiciones de manejar el comercio electrónico del mundo? Pues indudablemente que una sola ley que unifique el planeta. En ese evento ya no estaríamos frente a una república, sino a un imperio de negocios. Y viene la pregunta, ¿y habrá una legislación para el imperio de negocios vigente para todo el mundo? De pronto la respuesta es no, lo que significa que los mismos contratantes tienen que determinar su legislación en el mismo contrato. Entonces pasamos de un ciudadano sometido a leyes a un ciudadano creador de sus propias leyes. En otros términos, vamos a tener un ciudadano colegislador. Este es un cambio muy profundo que se da en la democracia. Y lo tenemos al día en razón a que todos los días nosotros usamos plataformas para hacer compras vía plataforma fuera del país. Son simplemente ejemplos para decirles que la territorialidad ya no va a ser parte principal del sistema democrático. Otro ejemplo a nivel del derecho administrativo. Nosotros estamos acostumbrados al principio de territorialidad en el derecho administrativo de varias formas y muy importantes. Por ejemplo, conocemos la existencia de los municipios, los departamentos, las entidades territoriales
Y existe una gran legislación con referencia a la autonomía de las entidades territoriales. La pregunta en este momento es, ¿esa autonomía de las entidades territoriales persiste o tendrá otras formas nuevas que desconocemos cómo se van a organizar las territorialidades frente a la tecnología? Pues bien, estos ejemplos son los que me llevan a afirmarle lo siguiente, que se necesita un cambio fundamental en las leyes para darle entrada a la gestión económica, a la gestión social con respecto a las tecnologías. Otro ejemplo sencillo para significarles a ustedes que nos va a cambiar la vida. Podríamos nosotros decir que el amigo con que estamos conversando al otro lado de la línea, con quien no lo conocemos físicamente, puede ser nuestro hermano o nuestro firme hermano o nuestro pariente, y le podemos dar efectos de parentesco a esa amistad que se da vía redes sociales. ¿Existirían impedimentos, por ejemplo, entre un fallador y una de estas personas con quien se hizo amistad para conocer de algún proceso? En fin, eso trae unas consecuencias tremendas. El nuevo concepto de parentesco en la red. Son ejemplos simplemente para significar que se requiere una reevaluación de reglamentos y leyes. Naturalmente, nuestro código procesal también tendría un cambio muy fuerte, y eso fue la conversación pasada, de que los códigos procesales necesitan flexibilidad de tres formas que quedaron explícitas en la charla pasada. Entonces, el tercer punto es reformulación del procedimiento de atención al ciudadano, tanto en la administración de justicia ordinaria como en los métodos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, la justicia de paz, los jueces de paz, los conciliadores en equidad también requieren una reformulación para el tema de conciliación. Y esto asistido con una nueva tecnología, pues tendremos una revolución en materia de la conciliación virtual. Y la parte más importante, la tecnología considera al ser humano como el centro de atención. Entonces tenemos una tecnología antropocentrista, que es el punto que nos ubica enseguida. Primero el ser humano y después los procedimientos. Y eso trae aparejada una cantidad de consecuencias tecnológicas, cuál es la producción de los documentos, la forma de transporte, la forma de transmitirse, los efectos jurídicos una vez lo conozca a los interesados, la forma de almacenarlo y la forma de destruirlo. En ese proceso está la rama judicial y tenemos que aprender a ese manejo tecnológico bajo procedimientos o manuales de gestión. Ya el Consejo Superior sacó el manual para digitalización. No se extrañen que mañana nos saque otro manual, por ejemplo, para el análisis de datos que reposen en la rama judicial, que es parte integrante de esta charla. Nosotros tenemos que hacer, para mejorar nuestras providencias, el análisis de datos de lo que nos va llegando. Es parte fundamental de la tecnología y de la nueva cultura. Claro, existen riesgos específicos ligados a las partes, riesgos con respecto a las garantías procesales, la independencia y la imparcialidad del juez. ¿Tenemos que asumir esos riesgos o nos vamos a esconder y vamos a ser un poco aislados del mundo? Tal vez la opción mejor es asumir el riesgo y tomar planes de mejoramiento para ir mitigando el riesgo que se pueda dar o el hecho dañino que se pueda dar
la asunción de estos riesgos. Hay otras formas que nos cambian la vida y es relativa a la movilidad de las cosas y las personas. Ya tendremos vehículos autónomos, cámaras inteligentes, tendremos lo que se llama el Internet de las cosas. Tendremos que explicar por qué una nevera puede ordenar al supermercado que le envíen un mercado. Entonces tiene que haber una nueva legislación para significar quién es el que va a pagar por el mercado ordenado por la nevera al supermercado. Son cosas muy novedosas a las cuales tenemos que tener una disposición para ir aprendiendo cómo se maneja. Hay cosas extrañas. Ya la nueva tecnología implica que los cables, esto que tenemos en la mano, ya no van a existir y tenemos que tener una tecnología inalámbrica. Esto trae una consecuencia tremenda y es de que los seres humanos pueden conectarse sin cables con las computadoras y ahí aparece el poshumano o el humano aumentado o el humano asistido por una computadora. Entonces, a unas velocidades alarmantes se puede transmitir información que está en una computadora a la mente humana sin la presencia de cables, sino con conexión humano-computadora. Ese poshumano entonces nos va a cambiar el tema de la igualdad de las personas. Pero no solamente la igualdad y el poshumano, tenemos que acostumbrarnos a unas relaciones sociales muy extrañas, un concepto de reconocer a otro vía virtual y terminar un poco con el principio de alteridad que nosotros teníamos de reconocer al otro diferente a uno frente a uno. Y hay que hacer lo mismo, reconocer al otro diferente frente a uno, respetarlo en todos sus derechos, pero de manera virtual. Entonces aparecen unos términos novedosísimos como la cibervida. ¿Qué vida tendremos nosotros con la presencia de la red? Entonces se desarrolla toda una teoría de igualdad frente al concepto nuevo llamado cibervida. A nivel sociológico, las personas están muy preocupadas porque aparecen unos textos, unas palabras novedosísimas. Por ejemplo, para mí novedosísima, fractal. Entonces el ser humano del futuro va a ser un ser humano fractal. Y al ir al diccionario, entonces es que el ser humano está definido por una operación matemática, al igual que todas las relaciones sociales, al igual que todos los objetos. Entonces, hay una reconceptualización del ser humano. Nosotros hoy somos sujetos de derecho. Y en la vida de la tecnología, después tenemos que ser objetos de derecho para que podamos ser asumidos con una identidad digital. Y esa identidad digital es lo que llama lo fractal. Lo fractal es una entidad matemática, una operación matemática de identificación. Con lo cual, el ciudadano primero tiene que convertirse en objeto, identificarse fractalmente, esto es matemáticamente, y después sí volver a ser sujeto de derechos. Todos estos cambios en el derecho producen unas consecuencias que ya les enuncié por vía de ejemplos nada más. Entonces, esta conversión a producto de un ser humano pues traerá consecuencias muy graves. Y ahí es donde están los jueces de la República atentos a defender los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces, esta realidad virtual nos va a ver como una relación de consumo, porque hoy la felicidad no está prevista y de igual manera en la red que en la vida que tenemos actualmente, porque vamos a depender de cuánto consumes, cuánto estás en la red, cuánto te valora lo fractal, los sistemas te tienen captado, cuántas identidades digitales tienen.
y con los peligros tan graves que hay hoy en día de que la identidad digital se pierde, se captura, se hace daño a la persona y se le devuelve tiempo después, digamos, por orden de autoridad judicial, al recuperar su identidad. Veámoslo muy sencillo, se le perdió el celular donde tenía el manejo de su cuenta de ahorros. Esta pérdida de su identidad financiera a través del celular, ¿qué daño tan grave se le produjo a ese ser humano que perdió el celular? Entonces, en materia de delitos, también tiene que hacerse una reconfiguración para aceptar el uso de las tecnologías. Y aparecen las dos palabras que vimos en la primera charla. Los ecosistemas y el tiempo real o el tiempo distinto. El asincrónico y el sincrónico, con consecuencias diferentes en el proceso también, porque debemos acostumbrarnos que la formación del proceso va a ser asincrónico y rara vez sincrónico. Esto es, rara vez tendremos audiencias públicas con presencia al tiempo de las partes, porque lo asincrónico va a ser lo general. Esto es, que las partes pueden desarrollar sus actos procesales sin territorio, sin tiempo, en cualquier momento ante la plataforma que sostenga el proceso. Entonces son conceptos muy nuevos que de pronto no los alcanzamos a comprender al escuchar estas palabras, pero con el tiempo pues diría uno, ya me habían hablado de este tema, ya como que me voy acostumbrando, esto puede llegar a suceder. Y esto nos pone de frente con el análisis de datos, las predicciones y los proyectos de sentencia. ¿Por qué de frente? La formulación máxima que nosotros hacemos es de que conforme al pasado, nosotros podemos desarrollar líneas jurisprudenciales y teniendo las sentencias arquimédicas o las sentencias cito, pero de todas maneras teniendo una referencia con el tiempo, nosotros podemos construir hoy una sentencia teniendo en cuenta la línea jurisprudencial. Pero el tema se complica un poco porque cuando hay análisis de datos y ya al enfrentarnos ya no a una realidad material, sino a una realidad virtual, el objeto de la sentencia va a ser distinto porque está asistido del análisis de datos que se hizo y ya no tendremos sentencias basadas en la línea jurisprudencial hacia el pasado, sino tendremos unas sentencias que tengan que prever el futuro. Esto es, tenemos que sacar unas sentencias que ayuden al ser humano a construir el futuro en una realidad virtual. Entonces, ahí seguimos con esas novedosísimas conceptos que nos están acompañando. En esta presentación, por último, está el Internet de las Cosas, que es otro mundo muy grande, sobre todo en el mundo de los contratos, de las obligaciones, del riesgo, de los daños, el mundo de los robots, el mundo de las relaciones laborales, el mundo de las relaciones sociales. Eso nos pone de frente con los retos. Es la prestación online, esto es en tiempo presente, un servicio integral de asesoramiento, resolución de conflictos que integran elementos para la facilitación de la resolución del conflicto en tiempo presente. Esto es, como ya les había anunciado anteriormente, la conciliación prejudicial va a sufrir cambios muy fuertes al tener la asistencia tecnológica y en los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y el proceso tiene que fallarse rápidamente. En estos días, hace referencia también la tecnología, es necesario hacer una rendición de cuentas a la sociedad sobre lo que se hizo. Y el año 2020 fue muy particular para el tema de rendición de cuentas. Hubo el cierre de términos, en fin. Sin embargo, en Bogotá, por lo menos que es el caso que conozco, se presentaron dos cosas muy importantes.
que se van a tener en cuenta hacia el futuro. Los juzgados que entraron, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron, de lleno en la tecnología y sacaron procesos virtuales, o digitalizaron lo que tenían en carpetas, o de una vez entraron en virtualidad. El número de 3.000 procesos en Bogotá son totalmente virtuales, iniciados y terminados. Eso es un mundo de procesos. Eso es un adelanto tremendo lo que se hizo, que no es notorio, pero el ya haberse podido hacer en cantidad de 3.000 procesos significa es que sí es posible con las actuales herramientas y con lo que viene de herramientas nuevas mejorar esta condición de resolución de conflictos de manera virtual. ¿Qué significa esto? El mundo social y económico va a tener muchos conflictos originados en la red, pero la velocidad de resolución no puede ser la misma que tenemos con carpetas y con el sistema escritural y con el sistema del Código General del Proceso y con el sistema del procesal penal o del sistema del contencioso administrativo y procesal administrativo. Entonces, aparece una necesidad y es de que los tiempos procesales virtuales tienen que acortarse con la flexibilidad. Si nosotros pudimos sacar 3.000 procesos en Bogotá totalmente virtuales en un año, pues les puedo asegurar que esos 3.000 procesos, con todos los juzgados virtualizados y con todo el sistema, los vamos a sacar en una semana. Ese es el reto, por eso la presentación dice, esto impone retos. Lo que quiero decir es que lo importante de este tema es que la velocidad del mundo va a ser tal que nos impone una velocidad de resolución de conflictos que por lo menos esté igual a la manera en que se producen los problemas. Esa es la eficiencia y ese es el reto de la administración de justicia. Para el efecto, obviamente que la justicia ordinaria no va a poder con todo. Para el efecto se necesita un fortalecimiento máximo de los métodos alternativos de resolución de conflictos asistidos por la tecnología y resolución de conflictos que deben darse en el instante a través de la misma red con algún sistema de audiencia pública, con el fortalecimiento del consentimiento de las partes que estén en conflicto y las partes van a querer eso, solucionar pues, sus conflictos de manera rápida para no tener la angustia y una incertidumbre en sus negocios, en sus relaciones familiares. Eso es el planteamiento que quiero hacerles cuando hablo de los retos de resolución de conflictos a través del servicio de justicia online. El otro punto es que tenemos que aprender nosotros a hacer una incorporación de la información que tenemos documental, digo documentos papeles, o documentos en CDs o documentos en USBs, e incorporarla a un sistema de gestión documental con datos estructurados, semiestructurados o desestructurados totalmente. La diferencia está en que si nosotros aprendemos a estructurar datos al incorporar la información o el documento al sistema le va a quedar muy fácil buscarlo y hacer análisis de ese documento. En la medida en que nosotros hagamos la estructuración de datos, en esa misma medida va a ser el progreso de la rama judicial. Es un detalle, pero es muy importante frente a la asunción de documentos por un sistema integrado de información o de gestión procesal. Esto nos lleva a varias utilidades, cuál es resolver el caso rápidamente, y les voy a plantear algún asunto que de pronto a alguien no le guste, pero la rama judicial tiene que ser autosostenible para poder ser independiente. Cuando yo digo autosostenible es que de alguna manera tenemos que producir dinero, seguir devengando los dineros que nos da el Estado central y haciendo una caja. Y esa caja tiene que darnos la autosostenibilidad y mantener nuestra autonomía. El mundo como va, no lo veo tan generoso como el estado de hoy.
El Estado de hoy está cogiendo unas características del Estado político, del Estado democrático, que si no somos cuidadosos con este Estado democrático lo podemos perder. Miren esto. Nosotros aspiramos a que al establecer las TIC en la administración de justicia se mejoraba la administración de justicia, pero ha resultado un mal uso de los datos incorporados a los sistemas. Afortunadamente, no ha habido casos en la rama judicial del mundo, o por lo menos no se han publicitado, del mal uso intencional de estos datos. Pero sí ya apareció el mal uso intencional de estos datos en las elecciones de un país, y nada menos que Inglaterra. Inglaterra en este momento, por favor, me dan una señal si estoy conectado, me están escuchando. Lo escuchamos, doctor, continuemos. Gracias. Es que tuvo una interrupción y le ofrezco disculpas. Entonces, el Estado inglés tiene en este momento una crisis tremenda porque sus elecciones fueron manipuladas a través de la inteligencia originada en datos. Y todo el gobierno inglés resultó comprometido. Entonces, esa expectativa que nosotros teníamos de que los sistemas iban a mejorar la gestión pública, también resultó que los sistemas iban a empeorar el principio de la democracia de los estados. Por tal situación, nosotros como ciudadanos no debemos dejar libre al Estado sin controles y nosotros como ciudadanos debemos exigir rendición de cuentas al Estado. Por eso los servidores públicos hoy en día debemos acostumbrarnos a rendir cuentas. A propósito, los invitamos a la rendición de cuentas del Consejo Superior y el Consejo Seccional de la Judicatura, en lo que a mí corresponde, que lo tenemos para la otra semana. Y ustedes como servidores judiciales deben acostumbrarse a hacer rendición de cuentas de su gestión anual. Esto es democracia. Entonces, los ejemplos de abusos, de análisis de datos se han presentado repetidas veces por los antidemócratas. Y a esto se llama que el gran hermano no siempre se comporta con ética, con eficiencia, pensando en el ciudadano. No siempre se comporta así. Y ya tenemos muestras de que no es así. Muestras muy importantes, porque ya también ocurrió la manipulación de unas elecciones en un país centroamericano, donde a través de propagandas y el uso de redes sociales se invitó a determinado sector de la población a que no votara. Si ese sector de la población no votaba, el elegido era tal persona, como en la vida real ocurrió. Los jóvenes se abstuvieron de votar, que es un país esencialmente joven, y obviamente eso se vio reflejado en quien resultó elegido su próximo presidente. Entonces, el gran hermano que es el Estado debe ser vigilado por su hermano menor, que es el ciudadano. Y para eso es importante todas las organizaciones sociales, las redes sociales que promuevan la democracia, la igualdad, el uso de los mercados. No le tengamos miedo al uso de los mercados, porque los mercados son los que mantienen el equilibrio. La pureza de los mercados dan equilibrio a la democracia. Pero los mercados distorsionados, los monopolios económicos distorsionan también la democracia. De ahí la importancia de estar siempre vigilantes para la formación de la estructura de los datos que se vayan a usar a través de la información que llegue a la rama judicial. Esto tiene una gran consecuencia y es hacer democracia. Entonces, eso en vías generales es lo que llamamos nosotros datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Para hacerles la invitación de que aprendamos a hacer datos semiestructurados e ir incorporando documentos con una información veraz al sistema de gestión documental que prontamente el Consejo Superior nos pone a disposición. Muy bien.
En este punto de datos y proceso judicial quiero llamar la atención que lo principal a considerar al construir un modelo predictivo es establecer lo que sea que desee predecir y recopilar conjuntos de datos masivos que le permitan hacerlo, aunque todavía está lejos de realizar el cambio en la administración mediante la aplicación de modelos predictivos. Las organizaciones pueden seguir el camino correcto adoptando las herramientas adecuadas y recopilando datos precisos. Pueden predecir la tendencia futura de una institución. Entonces, los algoritmos de aprendizaje automático son los mejores. Esto no es mío, este es un libro de los que le recomendé anteriormente. Para reiterar, aprender a estructurar datos veraces. Eso salva la rama judicial de cualquier ataque, de cualquier intención ajena al interés social del individuo y a la independencia de la rama judicial. En ese mismo camino, debo decirles lo siguiente. Nosotros le tenemos un poco de pereza, inclusive de rabia y de mal genio, y a veces nos saca de paciencia el tema de las estadísticas judiciales. No las queremos, pero si nosotros vamos a hacer inteligencia artificial en la rama judicial y estamos interesados en la estructuración de datos para que estos sean veraces, porque eso es democracia, entonces tiene que ir acompañada de elaboración de datos estadísticos. Las estadísticas nos forman las tendencias, las medias, en fin, todo lo que la ciencia de la estadística nos da. Y esta ciencia de la estadística nos lleva directamente a la inteligencia artificial, porque de tanto repetir modelos, en todo lo que hace la inteligencia artificial es adoptar esos modelos y hacer algoritmos o fórmulas para ir desarrollando el oficio conforme a esas tendencias construidas en el pasado. Solamente con la capacidad de hacer un análisis de datos monumental, que pueden en un segundo analizar todo el país en una sola pregunta o en la sola aplicación de un algoritmo. Esa es la ventaja de los sistemas, que pueden hacer ese análisis en una fracción de segundo. Pero si eso no se va acompañado de ética, pues estamos perdiendo el año porque estamos dando información no veraz. Entonces, sea que nos llamen objetos, sea que nos llamen sujetos, sea que el sistema jurídico cambie o no, esencialmente antes que todo tenemos que ser muy éticos en el trámite de la información. Y ya dijimos, el trámite de la información es todo un proceso, desde la producción del documento, el transporte, el almacenamiento, el análisis de datos y su destrucción. Es todo el proceso en el cual hay que ser muy éticos. De ahí depende que nuestras predicciones, esto es, que las sentencias que nosotros vayamos a construir vayan implícitamente con un componente ético muy fuerte. Ahí es donde dicen que el ejemplo sirve, el ejemplo cumple. Claro, porque si nosotros hacemos una estructuración de datos éticos, ¿qué nos va a producir la máquina? Pues respuestas éticas. Pero si nosotros desde un principio vamos a amañar los datos estadísticos, vamos a amañar la estructuración de los documentos, pues obviamente vamos a tener una información mínimamente equivocada, por no decir ilegal o antiética mínimamente. Entonces, esta es otra parte importante, ser personas éticas frente a los sistemas y a la administración de justicia, como punto muy importante para nuestra gestión humana. No sé si vamos apuntando los datos más importantes desde el punto de vista útil para las personas que me están escuchando, pero me pareció a mí que estos principios son fundamentales. Antes de aprender sistemas, debemos ser éticos.
De esto ya les hablé bastante, entonces puedo avanzar. Hay herramientas que nos permiten hacer el análisis de datos y eso depende primero de la plata que ponga el Estado para comprar estas herramientas, pero esencialmente depende de la habilidad de nosotros para manejarlas. Porque pueden colocarnos una buena herramienta, pero si no la sabemos usar, pues de nada sirve. O nos colocan una mala herramienta y nosotros no queremos saber nada de eso, pues viene un fracaso total. Entonces, de eso no se trata. Simplemente quiero exponerles que estos tres sistemas que están en la pantalla son los sistemas que están en el mercado para manejar los datos. Y dependiendo la habilidad de las personas, es el sistema que debe adquirirse o comprarse. Entonces, hay un sistema que le permite a la persona sin mayores conocimientos del sistema hacer el análisis de los datos que necesita para sacar un buen proyecto de sentencia o un buen proyecto de auto, de medida cautelar, en fin. Entonces, es el identificado como el número 4, Orange en español. Dice, puede ser utilizado por aquellas personas que no son expertos en la ciencia de datos, cuenta con un flujo de trabajo interactivo simple. Entonces, no sé qué herramienta irá a comprar la rama judicial, pero sí quiero decirles es que nosotros nos podemos mover sin ser muy expertos para hacer análisis de datos. Quiero darles esa confianza de que no se asusten, de que yo inicialmente estaba muy asustado, inicialmente hablo por mí, de que como con mi escaso conocimiento, con mi frente tan reducida, iba a hacer un análisis de datos. En la medida que uno avanza, se da cuenta de que los sistemas son amigables y que uno sencillamente en cualquier empleo judicial puede entrar en este mundo. Simplemente quería hacerle la comparación de estos tres sistemas que están en el mercado para hacer análisis de datos. Nada más. Ahí hay otros que tienen algunas propiedades, cada uno los identifico con alguna propiedad, pero en general es la confianza y el mensaje hacia ustedes de que esto se puede hacer en un despacho judicial sin mayor complicación. Este Talent, por ejemplo, es de conexión fácil, de poca velocidad de internet, en fin, tiene ventajas. Claro, también tendrá desventajas. Este Java Helpy es gratuito, también de muy fácil manejo. Entonces no nos asustemos, más bien es una invitación a que conozcan esos sistemas de análisis de datos, que en muy poco tiempo nosotros estaremos en ese punto. Y llegado a este punto de la charla nos toca decir que la ciencia de datos, ¿qué es? Hemos hablado de todo, pero no lo hemos definido. Entonces decimos, la ciencia de datos es un campo que ayuda al usuario a comprender eventos y a obtener información útil, simplemente revisando y analizando datos. Ya les dije cuáles son las herramientas y desde cualquier escritorio asistido por un computador podemos analizar grandes volúmenes de datos para sacar sentencias, por lo menos que le sirvan al presente y mucho más si somos avisados en el punto de la investigación y sacamos sentencias que le sirvan a los ciudadanos y a construir un mejor futuro. Ya hablamos de los tipos de datos y les sugerí aprender a hacer estructura de datos para dar información ética y veraz. Bien, solamente nos quedan dos conceptos nuevos, que es la minería de datos. La minería de datos es lo que en la vida real vamos a hacer en los escritorios judiciales. Y en la búsqueda automatizada de lo que necesitamos para incorporar en una sentencia. El término minería en realidad es búsqueda en un territorio llamado Internet, en un mundo de información llamado banco de datos. Y es relacionar datos para lo que necesitamos. A eso es lo que se llama minería de datos. Entonces no nos asustemos, son conceptos nuevos, pero
pero digamos que son fáciles de ir asumiendo en la vida personal, si entendemos que es una búsqueda, que hay que interrelacionarlos y que nos va a servir para algo. Entonces, le vamos a dedicar mucho tiempo a la búsqueda de datos con estos instrumentos muy fáciles de manejar. Y para eso, en algún examen saldrá, ¿qué entiende por minería de datos? Pues ustedes ya saben, es la búsqueda de datos informáticos para construir un documento. Entonces, dice la definición, es un proceso automatizado y dirigido a la exploración de datos. Encuentra patrones de gran conjunto de datos utilizando subáreas bien definidas. Claro, nos toca definir el problema jurídico para definir la búsqueda y facilitar la búsqueda, pero ustedes son avesados ya en el tema del problema jurídico, cómo se identifica un problema jurídico y este problema jurídico nos habilita a hacer la minería de datos. Entonces, la minería de datos no es otra cosa que comparar diferencias o similitudes. Eso es lo que hace la estadística. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Entonces, observemos que la inteligencia artificial está fundada en elementos muy simples de la vida, que uno no tiene que desgastarse mucho. O es diferente, o es parecido, o qué tanto de distinto es. Eso es lo que es la minería. Comparar datos, tiempos, temas, identificando un problema jurídico. ¿Cómo se hace esa minería de datos? Buscando las palabras clave, ahí están. Entonces a ese término lo llamamos bolsa de palabras y le damos frecuencia de término. Entonces, si tenemos millones de datos y le damos pertenencia, en un segundo nos dice, pertenencia está en estos conceptos. Prescripción está en estos conceptos. Si le agregamos prescripción, títulos, valores, pues se reduce la muestra de búsqueda y ya nos da búsquedas relacionadas más pequeñas. Y así vamos aprendiendo a manejar nuestras bases de datos de tal manera que tengamos una información actual. Entonces son términos que vamos incorporando en nuestra mente. Bolsa de palabras, frecuencia con que se usan los términos. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Eso lo hace una máquina. Pero la máquina se le da la instrucción a través de un algoritmo. Algoritmo es una construcción que se hace en positivo y en negativo, o en blanco y en negro. Esto es en sistema binario, y se pone a trabajar la máquina, el computador, con ese algoritmo para que busque algo, para que dé una definición de algo. Ese algoritmo ya viene hecho, ya viene construido, excepto que nosotros como rama judicial tenemos que aprender a construir algoritmos a través de nuestros ingenieros de sistemas, o a través de abogados que manejen los sistemas, o a través de un simple bachiller que maneje los sistemas, pero por eso le hacía la recomendación de que nosotros tenemos que tener nuestros propios desarrolladores construidos en la rama judicial, y de ahí la importancia de estudiar y de buscar perfiles nuevos para la rama judicial. Entonces, ¿qué son los algoritmos? O sea, ¿qué es lo que nos permite buscar? Son códigos complejos que dan instrucciones. Pueden hacer esto para ayudar a completar una tarea, hacer una sentencia o resolver un problema. Y pueden configurarse para ser completamente automatizados o al menos parcialmente. ¿Cuál es la idea que tengo yo en este momento? Que si hacemos estructuración de documentos, también podemos hacer algoritmos para la búsqueda de información que necesitemos para la construcción de una sentencia. Y fíjense que todo esto se puede hacer desde que se presenta la demanda, y ya no tenemos que esperar a que haya contestación y pruebas, sino que desde el principio nosotros vamos construyendo qué es lo que vamos a necesitar cuando estemos en plano de sentencia. Entonces los tiempos se alteran, y eso es lo que se llama asincronía. La asincronía significa que no todo es al tiempo,
Solamente les pongo un ejemplo para ver que la construcción del proceso nos puede cambiar y ya no serían etapas sucesivas. Un ejemplo, cuando se dio la pandemia, la construcción de vacunas normalmente tiene la construcción de vacunas para el ser humano tiene 4 etapas, mínimo 3. Y esas etapas de la construcción de una vacuna, prueba y ya hacer el proceso de vacunación, eran etapas sucesivas. Cuando vino la pandemia, estas etapas no fueron sucesivas, sino las 3 se dieron al tiempo. Entonces se hizo la experimentación, se hizo se hizo el estudio, se hizo el producto, se hizo la experimentación y vino la aplicación. Casi al tiempo. Quiero decir que un proceso que duraba 8 años en hacerle las vacunas, prácticamente se demoraron 1 año, porque las etapas ya no fueron sucesivas, sino al tiempo. Eso mismo va a pasar con el proceso. Nosotros no tenemos que esperar etapas sucesivas, sino que debemos ir trabajando a la par desde que nos llegue la demanda o desde que nos llegue la solicitud de conciliación, tratándose de métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Por qué les hablo así? Porque debe fortalecerse el método alternativo de tal manera que los conflictos que lleguen a la rama judicial sean mínimos. Digo, mínimos en cuanto a su cantidad. Entonces, esta construcción de algoritmos fundados en la estadística, ¿y qué es fundado en la estadística? Similitudes e inferencias, nos va a permitir hacer ese trabajo de forma sistemática y muy rápida, que es la esencia del tema, muy rápida. Recomiendan mantener el lenguaje simple en todas las gestiones. Hay que entender el proceso en su magnitud, ya no en una línea recta, sino en muchas líneas rectas, con varios comienzos y varios finales. El método de pensamiento nos cambia mucho. Entonces, este sistema, tal como lo he explicado, es el que nos lleva a la administración de justicia electrónica. Ya les dije, a la e-justicia. ¿Y qué es la e-justicia? O sea, toda esta explicación para concluir en lo siguiente. La e-justicia puede ser definida como la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en particular Internet, como herramienta para mejorar la resolución de conflictos en un sistema judicial. Sencillo, es la tecnología una simple herramienta al servicio del hombre. Y esa tecnología y esas herramientas nos van a permitir agilizar los procesos de resolución de conflictos. Claro, eso tiene un método que es el que he tratado de explicar. Algoritmos, reestructuración de datos, bolsa de palabras, sencillez en la pregunta, formulación de un problema jurídico. En verdad que quiero hacer las cosas de la mejor manera para las personas que me están escuchando, en el sentido que esto no tiene ningún misterio extraño. Simplemente es entender una metodología de trabajo que sí nos cambia radicalmente. Nos va a cambiar el sistema jurídico, porque ya les dije todos los problemas a título de ejemplo en familia, en derecho constitucional, que se pueden presentar en contratación administrativa, en el derecho público, en fin. Con estas apreciaciones de que es muy sencillo hacer administración de justicia con las tecnologías, voy finalizando y voy cerrando el episodio con lo siguiente. En definitiva, ¿qué es la e-justicia? Es aumentar la eficiencia de la administración de justicia para alcanzar más y mejores objetivos fijados. Entonces, la eficiencia va a ser muy importante. Es optimizar los recursos de tal manera que con lo mismo se haga más. Es trabajar con transparencia, con ética. He insistido mucho en el tema de la transparencia y la ética, sobre todo frente al ciudadano, con la rendición de cuentas y con la construcción de datos. En dos sentidos hay que ser éticos. En el trabajo que hagamos incorporando datos a los sistemas y en la rendición de cuentas que le hagamos al ciudadano
como servidores públicos y como ciudadanos exigir la rendición de cuentas a ese hermano mayor llamado Estado, que no siempre se comporta éticamente. Claves de palabra: monitorear a través de redes sociales, que es muy importante la red social para controlar al hermano mayor. Y en general dirigirnos hacia una justicia de proximidad con los agentes que trabajan en la administración de justicia, de forma que la administración de justicia se enriquezca autónomamente y de manera independiente. No podemos perder nuestra autonomía y nuestra independencia. En relación con los ciudadanos y profesionales, las diferentes posibilidades que pueden reconducirse son en las siguientes categorías. Suministro de información a través de instrumentos en la web. Nosotros estamos en la obligación de dar información permanente a los abogados, a los servidores judiciales, y por eso se montó en el micrositio la atención directa vía web al ciudadano, y los juzgados ya están dando 2 horitas de atención directa, por lo menos en Bogotá, y espero que prontamente en todo el país se adopte esta fórmula de atención al ciudadano. Es donde estamos fallando más. El abogado se siente perdido porque no contestamos los correos electrónicos, los mensajes de datos, porque no sabe el estado de su proceso. Es muy importante que le demos vía al tema de información hacia el ciudadano. Notificación electrónica de resoluciones judiciales. Sé que hay mucha discusión sobre si nosotros podemos notificar por medio de redes sociales. Yo pienso que sí, pero fortaleciendo, nuevamente insisto, el consentimiento. Entonces, si nosotros vamos a usar las redes sociales para notificar, como servidores judiciales tenemos que tener la certeza de que el ciudadano conoció el auto o la providencia que pretendemos notificar por red social. Si hay duda, debemos resolverla en favor del ciudadano. Resolver todos los conflictos de manera telemática. Esto es, evitemos la papeltrónica, como lo hablamos en otra charla. Hay que hacer la presentación de los escritos también de manera telemática para los abogados litigantes. Hay que hacer uso del apoderamiento electrónico. Creámosle al ciudadano cuando dice que dio un poder. Participemos de las subastas electrónicas. Ya les conté que ya está al servicio de Bogotá el sistema de subasta electrónica, totalmente electrónica, quiero decir, porque ya teníamos una mixta, una con presencialidad, algo escrituralidad y algo electrónico. La que estamos estrenando es totalmente electrónica. Usar los medios tecnológicos para las consignaciones y la atención virtual. Ya hicimos referencia a los elementos que necesitamos para hacer justicia en justicia, interoperabilidad con otras entidades, tener un marco normativo. En esto sí que hay que tener mucho cuidado, porque quiero decirles lo siguiente. El marco normativo que nosotros tenemos no sirve para la e-justicia. El marco normativo nuestro procesal es del siglo XVIII, con sucesivas reformas muy buenas, indiscutiblemente que reformas muy buenas a través de estos 2 siglos siguientes, o 3 siglos ya. La parte sustancial es un poco más antigua porque casi viene desde el Imperio Romano. Entonces quiero decirles lo siguiente. En la parte normativa, procesal y sustancial tenemos que dar un salto, casi salto al vacío, con unos nuevos valores y unos nuevos principios, donde va a resaltarse esencialmente los principios constitucionales. Si nosotros tenemos en cuenta los principios constitucionales y una flexibilidad en el proceso, estoy seguro que ni siquiera necesitaremos reformas legislativas a los códigos procesales. Pero sí tener que actualizar el conjunto normativo al uso de las tecnologías mientras vienen las reformas legislativas, mínimamente legislativas, y posteriormente supongo que los estados se interesarán en hacer reformas constitucionales, sobre todo para reconocer la
ausencia de territorio, la ausencia de tiempo en la red. Son dos conceptos que van a mover mucho el mundo jurídico. Y esto origina riesgos. Entonces los riesgos tenemos que identificarlos. Y cada vez que se identifica un riesgo, un daño a una persona, tenemos que resolverlo en favor de la democracia, en favor del ciudadano, en favor de sus derechos, en favor de la oportunidad. No es cierto que nosotros tengamos la facultad de ultrajar a un ciudadano, negarle sus derechos porque llegó tarde un minuto. No, eso no puede ser. Nosotros somos de grandes oportunidades y más, digo, nosotros los que somos amigos de la tecnología, de grandes oportunidades para el ciudadano, más ahora que no hay tiempos, más ahora que hay flexibilidad. Entonces, no sé si estoy haciendo bien mi trabajo al expresar todas estas ideas un poco, digo, mal hilvanadas y mal conducidas, pero trato de expresarles que lo que se nos viene es una cosa enormemente grande. Por eso algunos pensadores, filósofos, juristas están diciendo que estamos a puertas de un nuevo derecho de vigencia planetaria, esto es decir, igual o similar para todo el planeta, donde los sistemas jurídicos que nosotros conocíamos van a dejar de existir. Entonces, no sé si esto es un abrebocas para todos, pero con esto concluyo mi intervención y dejo la preocupación en manos de nuestra doctora Adriana, quien se despide de ustedes y me formula las preguntas que hayan formulado al chat. Me volé unos minuticos, excúsenme, pero quería dejar claros los cimientos para un nuevo concepto del proceso judicial electrónico. Muchas gracias y quedo en manos de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Peña. Y vamos al fragmento de preguntas. Doctor, primera, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es un método que tienen los motores de búsqueda o los sistemas para asociar o disociar conceptos y presentar al usuario unas conclusiones conforme a la orden que se le dio. Muy útil en la administración de justicia, muy útil para recopilar elementos parecidos o distintos en el momento de la construcción de una decisión judicial. Siguiente pregunta, doctor Peña. ¿Qué es el e-gobierno? El e-gobierno es la garantía de los derechos que tiene el ciudadano ante el Estado con la asistencia de las tecnologías. Entonces, el e-gobierno debe distinguirse por ser un buen gobierno, no cualquier gobierno, no cualquier e-gobierno, sino un buen gobierno. Por eso la invitación es que la e-justicia sea ética, transparente y con rendición de cuentas. Vamos a identificar la e-justicia por esas características: ética, transparencia y rendición de cuentas. Última pregunta, doctor. ¿Por qué es importante la información online? La información online va a ser muy importante en consideración a que los problemas que va a producir la electrónica van a ser variados, que necesitan una resolución rápida, y en la medida en que nosotros tengamos la habilidad de resolver los problemas en tiempo presente, en línea, en esa misma medida se facilita el desarrollo económico del país, el desarrollo familiar, el desarrollo del ser humano, en la atención rápida de sus conflictos por el órgano encargado de la resolución de conflictos. Nuestro agradecimiento especial al doctor Héctor Enrique Peña Salgado por su clara y pertinente explicación sobre la importancia de las TIC, la necesidad que tiene la rama judicial de acercarse mucho más a la tecnología y al análisis de datos para producir sentencias con la asistencia de la inteligencia artificial. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual.
Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias por su compañía. Feliz resto de día.